Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el señor asambleísta Henry Kronfle. Muy buenos días, señor presidente, señores legisladores. Un saludo a todos los que nos están viendo por diferentes medios de comunicación. Felicito el informe de Pavel Muñoz, es un informe muy extenso, muy didáctico. No comparto muchas de las opiniones vertidas en él y por eso me permití presentar un informe de minoría, porque tengo observaciones tanto de forma como de fondo. Hay que entender lo primero, que existen 4 presupuestos generales del Estado: un presupuesto que es el inicial, un presupuesto que es el codificado, un presupuesto que es el devengado o el gastado y un presupuesto que es el pagado. Desafortunadamente, para efectos de comparaciones, en algunos casos se ha tomado el inicial contra inicial, en otros casos el codificado contra el inicial, que vamos a aprobar el día de hoy o se va a observar el día de hoy, y en otros casos el devengado contra el inicial. Entonces, esas cuestiones de forma también generan confusión. Dentro de las observaciones puntualizo, la regla macrofiscal se cumple en el informe, ahí coincidimos, porque los ingresos permanentes sí cubren los gastos permanentes y existe un superávit permanente que supera más de $1.000 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que no se necesitan ni más impuestos ni más aranceles, porque existe un superávit permanente. Y si queremos compensar el déficit fiscal, hay que trabajar en el otro lado de la ecuación, que es en reducir el déficit no permanente. En ese sentido, sí observé algunas cosas que están dentro de mi informe, señor presidente, y es que en el corte a julio, el Servicio de Rentas Internas y la Secretaría Nacional de Aduanas, la SENAI y el SRI, publican datos y hay una diferencia con lo que publica la página web del Ministerio de Finanzas, en donde hay una diferencia de $322 millones menos. Es decir, se sigue cumpliendo el superávit porque es más de 1.000 millones, pero ya tenemos diferencias a julio de 322 millones y por eso cabe la anotación. En cuanto a los gobiernos autónomos descentralizados, los GATS, en el presupuesto general del Estado, ahí ustedes tienen una tabla que está presentándose, ustedes también lo tienen en sus máquinas, se considera que creció, ya sea contra el inicial o contra el codificado, creció este presupuesto general del Estado 26 o 2%, es decir, hay crecimiento. Habiendo crecimiento en este presupuesto, cuando se hacen las reducciones, ya sea del ingreso permanente, el 21%, o del no permanente, que es el 10%, para los gobiernos autónomos descentralizados, ahí ustedes pueden ver en la tabla, hay 3% menos de recursos para los GATS, lo cual todavía no queda claro. El tercer tema de la deuda. No he cuestionado la legalidad tomada para efectos de estructurar un informe de proforma del presupuesto general del Estado, porque así dice la ley, que se debe tomar ese manual de las finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional. Por eso no cuestiono cómo se estructura la deuda dentro del informe. Lo que cuestiono es que esa no es la deuda del país. Y eso hay que dejarlo con absoluta claridad plasmado dentro de este pleno para que lo entienda la ciudadanía. Sí podemos nosotros llegar a una deuda consolidada, es que existe una deuda agregada. Es decir, lo que se consolida viene de algo más grande. Ya estamos aceptando que es una deuda agregada. Y sobre esa deuda agregada, si se toman en las gráficas que ustedes tienen ahí en pantalla, las deudas de menos de 360 días, las deudas flotantes, las emisiones de certificados de tesorería, lo que posiblemente tenga en contingente por el no posible pago de las petroleras en las deudas que ellas tienen, que suma más de 6.500 millones de dólares, más los pasivos contingentes del Estado. El propio ministro de Economía y Finanzas en la comisión expresó, creo que está en la siguiente lámina, 55.125 millones de dólares. Y esto no contabiliza, señor presidente, el informe de la Contraloría General del Estado, en donde ya se dice que hay una deuda por parte del Estado al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social por el tema de los servicios de salud, que al corte del 30 de septiembre son más de 2.500 millones, y que, como ustedes pueden ver en el siguiente cuadro, aumenta en relación a 440 millones de dólares promedio lo que el Estado tiene que pagarle al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en los servicios de salud. Entonces, además que no existe la deuda interna, porque es la que se cruza, la parte que se cruza interna, señor presidente, está contado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es dinero privado,
no público. Por lo tanto, se cruza dinero privado, lo mismo con el Banco Central del Ecuador. Y sin embargo, en los pagos de la deuda, sí se tiene que pagar en los gastos, en el presupuesto del Estado, sí se pagan esos rubros a esa deuda que no aparece porque ya está consolidada. Ahí tenemos otra incongruencia. En el tema del IES, voy a tratar de ser puntual, constan pagos por 122 millones, no consta ningún pago por el informe de la Contraloría General del Estado. Hubo una resolución que es la CD 501, en donde se pasaron fondos de pensiones a salud y se redujo más aún el fondo de pensiones de jubilación y por lo tanto eso agrava los haberes que hay contra los jubilados. Me alegro que hayan hecho requerimientos para que eso se pueda rápidamente resolver. No está plasmado, vuelvo y repito, esos pagos dentro del presupuesto. En el tema de universidades fuimos claros, aunque aumentó el presupuesto en las universidades, hay universidades que se le quita presupuesto, hay otras que se les aumenta presupuesto y muchas se distribuyen a partir de la ley, hay un mecanismo de distribución. Sin embargo, ICAM, Yachay, UNAI y la Universidad de las Artes no están dentro de esa distribución porque no hay reglamento para eso dentro del Consejo de Educación Superior y por lo tanto los requisitos de esas universidades es lo que se hace. En el caso de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, hablé con el rector, ni siquiera las asignaciones del Estado cumplen con los subsidios que tiene esta universidad para efectos de educar a personas privadas de la libertad, personas con discapacidades y otras obras sociales que hace, ni siquiera llega al 50%. En el tema de ingresos petroleros, cabe aclarar que nunca se apareció el ministro de Hidrocarburos, entiendo que es un hombre serio, pero no estuvo con un reporte él dentro de la comisión y tuve que tomar nota a mano y está reflejado también más adelante en esa tabla que ustedes ven ahí. Dicen que son 2.200 millones de ingreso neto por el presupuesto general del Estado, sin embargo en la lámina anterior vimos que hay 6.536 millones de deuda de las petroleras, entonces existe ahí otra incongruencia. En cuanto a los pasivos contingentes, el artículo 99 determina el Código Orgánico de la función, de la planificación de las finanzas públicas, que tienen que estar plasmados en los anexos del presupuesto general del Estado todos los pasivos contingentes. Y aquí hay una diferencia entre los 4.040 millones que está registrado con los 4.367 millones que presentó en su informe a la Nación el presidente de la República hace algunos días. Este es un presupuesto que está prácticamente ejecutado en el momento que se vaya a aprobar o se vaya a observar y me preocupa ver lo que tiene que tener el próximo presupuesto general del Estado y eso va a estar plasmado en la siguiente lámina. Hemos dividido en dos, lo permanente de lo no permanente. ¿Cómo incrementamos el superávit permanente? Nosotros somos claros. Hay que bajar los ingresos permanentes, pero hay que bajar aún más los gastos permanentes. Es decir, para dinamizar la economía debemos reducir impuestos. Hemos propuesto reducir anticipo impuesto a la renta del año 2006, que era renta ganada, renta pagada, bajar un punto porcentual el impuesto a las divisas y simplificar los tributos en 200 millones de dólares. Eso daría una reducción de ingresos de 580 millones de dólares y bajar aún más los gastos, más de 580 millones que se puede hacer fácilmente renegociando los intereses de la deuda con China y bajando los gastos corrientes en 10% de cada uno de los ministerios. En el lado de no permanentes hemos sido claros, hay que aumentar los ingresos no permanentes, hay que renegociar los contratos petroleros actuales y hay que sacarle fruto a la ronda petrolera para que haya mayor producción petrolera. Y en los gastos no permanentes, si bien ya en el plan anual de inversiones está devengado casi el 78%, 4.200 de los 5.454 millones, hemos propuesto que en la diferencia de este año se tome un 90-10, un 80-20, que sería la intervención sobre esos 1.200 millones por parte del sector privado en la obra de infraestructura, aportando 80 o 90% del sector privado y 10 o 20% del Estado. Ahí se podría reducir dramáticamente el déficit fiscal sin estar con una concentración ni de impuestos ni de... Un minuto, señor asambleísta. En conclusión, señor presidente, me permití observar el informe por todas las cosas que he expuesto en este pleno. Quiero agradecer públicamente que muchas de las observaciones que hice en el informe han sido tomadas por Alianza País como requisitos, como muy bien lo mencionó el asambleísta Pavel Muñoz, como requisitos post-aprobación. Yo soy de la idea que se deben de resolver esos requisitos antes de aprobar, por eso me mantengo en la observación. Tercero, que la educación, salud y seguridad es prácticamente igual que el pago de la deuda en el sector público, es decir, el requerimiento de financiamiento del sector público.
Que se incluya para el próximo presupuesto invitaciones al ministro de Educación y al ministro de Salud, que es sumamente importante. El tema de la salud no lo he tocado aquí porque está aquí Poli Ugarte, asambleísta de este bloque, que ha pedido la palabra y lo va a explicar con detalle. Y finalmente, señor presidente y señores asambleístas, que la economía en sus ingresos se debe de manejar de manera técnica para maximizarlos. Y en sus egresos y en sus gastos se debe de manejar de manera ideológica para generar mayor sociedad. Muchísimas gracias, señor presidente.